El arte no es anarquía. Existe un límite diferencial entre lo que es arte y lo que no lo es. Y ese límite está determinado, en primera instancia, por el estímulo que la cosa artística produce en la psique humana. En ese sentido, estamos predeterminando que lo que se percibe como arte posee, desde su apreciación a priori, características intrínsecas que contribuyen a determinarle como tal, siendo estos conceptos, como la belleza, la armonía, el equilibrio, o sus antagónicos, como el conflicto, lo sublime, entre otros. Pero también es imperativo señalar que, dentro de este marco, existen valores, principios, leyes y áreas del conocimiento, que rigen tanto el quehacer de la tradición de las artes visuales, como el estudio de la dimensión abarcada por el objeto en sí, para determinar si trasciende a lo artístico o no. Así, el arte como tal, podemos inferir, posee aspectos esenciales que le configuran tanto para su creación como para su análisis y lectura, siendo diferente a otras áreas creativas y expresivas cuya finalidad es divertir, entretener y generar placer. Reconocemos incluso que algunas expresiones van más lejos, conectando desde su primera manifestación con el espíritu humano y generando inmediatamente un disfrute estético en los sentidos del perceptor. Entre estas podemos mencionar la música, el cine, entre otros. Pero en la historia del arte reconocemos que existen algunas expresiones artísticas que albergan un potencial estético que trasciende ese umbral de lo emotivo, transportando la experiencia estética a niveles racionales, generándole inquietud y cuestionamientos al perceptor, sustrayéndolo incluso de su zona de confort de cara a su interacción. En ese sentido, el objeto arte trasciende lo meramente visceral, por lo cual siempre se le ha caracterizado, propiciando, desde lo epistemológico, la reflexión y el cuestionamiento crítico de esa realidad junto con otras que implícitamente nos presenta, siendo veraces instrumentos político-críticos con una función social. En resumidas cuentas, podemos observar que el arte tiene la facultad de conectar la realidad y el mundo interno del perceptor con el objeto creado. Pero, para comprender mejor esta relación epistémica arte-sujeto-realidad y dimensionar aún más una propuesta estética desde su lenguaje, conforme a su contexto, el arte se vale de conceptos y áreas del conocimiento que contribuyen a su análisis y proyección, entre ellas tenemos la curaduría, la crítica, la museología y la historia del arte, por mencionar algunas, que forman parte de ese andamiaje estructural y sistemático que le configura y le proyecta. Para el caso, existen piezas que a simple vista por su grado de configuración estética alcanzada, tanto conceptual como estructuralmente, símbolos, materiales, técnica, estilo, formato, temas, contenidos, entre otros, nos cautivan a primera vista y pueden clasificarse en chef d'œuvres, así como también habrá obras que nos intentarán sorprender por lo predominante de algunas categorías, valores, o por lo multidisciplinar existente en su constitución y proyección estética. En ese sentido, corresponde a las áreas encargadas del estudio de estas propuestas, determinar si corresponden o no a la categoría estética del arte, dado que algunas áreas y expresiones visuales obedecen más a otras finalidades que al espíritu del arte en sí, como, por ejemplo, la arquitectura, la ilustración, el diseño gráfico, el arte terapia, entre otros. Al estudiarlo desde esta perspectiva holística, podemos decir que el arte es, ante todo, un sistema articulado de componentes estructurados por múltiples normas y disciplinas que le sostienen y le retroalimentan, contribuyendo a dimensionar e insertar aún más al objeto y su discurso en los diversos ámbitos de la sociedad. En ese sentido, es indiscutible que en cada época hayan existido parámetros y cánones estéticos que le sostuvieran, tanto en el ámbito creador como en la lectura e interpretación del objeto creado, según el desarrollo espiritual y material alcanzado por las sociedades desde sus aspectos económicos, ideológicos, políticos, sociales y culturales. Pero dentro de esta vorágine dialéctica del arte, sucedida a través del devenir histórico, y vigente hasta nuestros días, podemos preguntarnos, ¿dónde radica la libertad del individuo en este complejo sistema de creación? Innegablemente, como ya lo señalamos, existen parámetros de valor dentro del sistema artístico que, por estar enmarcados en una tradición, poseen la naturaleza dialéctica de renovarse, toda vez que se realice dicho gesto en la honesta y responsable investigación de ésta. El saltarse ese detalle puede rayar en el límite de la charlatanería y la vivacidad, advertimos. Pero este dilema planteado anteriormente merece ser respondido desde la dialéctica del sistema mismo, al comprender que éste está determinado por una serie de valores que contribuyen a dialectizar el acto creador, y todo aquello que gira en torno a él. De esta forma, debemos entender que la libertad de creación del individuo queda supeditada a estos preceptos universales del arte, sin que se le coarte o alinee, en lo más mínimo, su libertad de decisión y su voluntad creadora respecto de qué temas abordar o qué cosas crear. En todo caso, esta serie de valores, principios, criterios y áreas estéticas tiene como única finalidad orientar mejor el proceso de creación y su interpretación.
Es de esta forma que, en la historia del arte, han existido istmos y propuestas revolucionarias que, obedeciendo a su contexto económico, social y cultural, fijan sus programas y objetivos estéticos sobre unos u otros valores, antecediendo a sus predecesoras como contraposición a lo realizado por las praxis teóricas de estas, sentando, de esta manera, nuevos paradigmas dentro del universo estético del arte que contribuyen a la forja de la misma tradición. Las ideas no se refutan, se encuentran en germen en la sociedad, luego los pensadores y los artistas las expresan, nos recuerda el Manifiesto Blanco de Lucio Fontana, en estrecha sintonía con lo que queremos expresar. Siendo así, podemos observar que el arte no es anárquico como muchos creen, sino un sistema institucional articulado de expresiones y manifestaciones que obedecen a valores, principios y áreas del conocimiento que se fundamentan en la teoría y la praxis. Y para ello, necesita, evidentemente, instituciones culturales, museos, galerías, plataformas y personajes comprometidos, honestos y responsables que integren y acompañen su desarrollo y proyección. No pretendamos imponer, aduciendo ignorancia o mala comprensión de lo que es el arte contemporáneo, una cosa o acción como arte por el simple hecho de que el objeto en cuestión esté colgado en la sala de un museo o galería, o esté realizado por un licenciado en la materia. Voilà. No funcionan así las cosas en el mundo del arte. Como reflexión final, y en estrecha relación, de manera negativa, con el planteamiento realizado párrafos atrás, podemos decir que el año 2025, y parte del presente, nos han dejado un legajo de exposiciones individuales y colectivas, sin un rigor crítico y estético que les oriente, así como homenajes, premiaciones y conversatorios, con una ausencia grave de definiciones conceptuales y programáticas en sus propuestas, dejándonos un mal sabor de boca. Son para el caso actividades en las que lo disfuncional de la institución arte de nuestro país queda nuevamente al descubierto. Actividades que, con un nivel de organización pésimo y con conocimientos básicos y superficiales, hacen alarde de ser gestos o proyectos artísticos veraces, organizados por expertos, en una total libertad conceptiva y sin juzgamientos. De esta manera, el arte objeto exhibido, miopemente, desprovisto de coherentes conceptualizaciones y resoluciones estructurales, la mancha catapultada a los cuatro vientos sin oficio y trayecto recorrido, las estampas cotidianas transferidas al lienzo sin tamizarse creativamente en lo más mínimo, y las florecitas, bodegones y pajaritos, en exhibición en espacios artísticos de carácter público y privado de renombre, son hoy por hoy los dignos representantes de nuestro arte nacional. Si comenzamos a analizar a detalle cada uno de los últimos eventos ejecutados a la fecha, fácilmente podemos discernir que a la mayoría de ellos les mueve una tesis mercante, deslindada de nuestra tradición, y con un alto grado de protagonismo estético, donde el ego siembra su avaricia y donde los ejercicios académicos y experimentales sin fundamento relucen bajo las luminarias contrarrevolucionarias de los institucionales cubos blancos, calzándolos como cadáveres exquisitos de una época deprimente. Solo estudiándolos minuciosamente confirmaremos que algunos aspectos conceptuales y formativos de los proyectos, así como algunas piezas presentadas como arte, no soportarían el mínimo rigor crítico estético en su estructura conceptual y formal, conforme a los vastos conocimientos que el arte nos ha legado a la fecha, cuanto menos, aportan nuevos valores y renovaciones lingüísticas y estéticas a nuestra ya de por sí decadente tradición. Mucho se ha discutido al respecto de estos tópicos, lamentablemente de manera informal y fuera de los circuitos institucionales propios del arte, aclarando que nuestra intención no es ser categóricos en estos temas hoy por hoy, sino poner en tela de juicio esa libertad democrática y visceral, por la cual se conduce el escenario artístico nuestro, y con ello contrapuntear los parámetros existentes bajo los cuales se dinamiza el mundo del arte hoy por hoy. Podemos decir que, a la fecha, como sector artístico y sociedad, disponemos de las herramientas necesarias para discernir con objetividad y criterio crítico estético, si esto o aquello es arte o no, dentro de los márgenes de nuestra tradición local, lejos de las visceralidades que el contexto o la cosa arte pueda suscitar. Aclaramos de antemano que esta discusión no hay que tomársela a la ligera, y recomendamos tomarnos el tiempo para realizar un estudio más meticuloso de aquello que nos sorprenda como arte. Para ello, la historia del arte, a través de sus artistas, teóricos del arte, colectivos e instituciones que, consagrando sus conocimientos y esfuerzos vitales al arte universal, nos ha legado valiosos recursos con los que dialogar mejor con el objeto arte en nuestra tradición. No pretendamos hacernos del ojo pacho y aducir que nada de eso existe. El arte como tal no ha muerto. Sigue más vigente hoy que nunca, y esto es así ante el inevitable cúmulo de conocimientos heredados que le sustentan. El conocimiento y las herramientas están al alcance de un scroll en esta era digital. Sin afán pesimista, podemos decir con toda potestad que el escenario artístico de El Salvador, hoy por hoy, está lejos de alcanzar eso que la institución arte articula dialécticamente desde la tradición universal,
aunque tengamos frente a nuestros ojos las mil y una maneras de mirar un mirlo. San Salvador, 15 de marzo del 2026. Carlos Rosas. Artista visual.